Eh, bueno, bienvenidos al primer foro jurídico de la educadelegación. En esta segunda sesión tenemos el gusto de contar con la presencia del Magister Alfredo Cuadros, que es socio de la firma Cuadros y Asociados, y nos va a comentar sobre su tema de derechos de autor, aprovechamiento del dominio público. Asimismo, contamos con la presencia del Magister Javier Cuadros, que es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y asimismo es socio de la firma Cuadros y Asociados. El tema que va a presentar es la protección de datos en tiempos de COVID. El foro se va a manejar de la siguiente forma. Vamos a trabajar en que las dos ponencias se van a realizar primero. El orden va a ser el Magister Alfredo Cuadros, posteriormente el Magister Javier Cuadros, y finalmente vamos a pasar a unas rondas de preguntas. Las preguntas las pueden dejar al final de cada intervención en los mensajes o en el chat que hay aquí en Zoom, y las iremos leyendo en el orden que lleguen. Entonces voy a darle paso al Magister Alfredo Cuadros para que inicie con su intervención. Buenas tardes. Una pregunta, ¿es algo para todos en pequeño o estoy saliendo en grande para todos? Ahí fue. Ok. Buenas tardes con todas las personas presentes, a todos los que tienen la amabilidad de seguirnos. Me presento, mi nombre es Alfredo Cuadros Añasco, soy abogado y también máster en propiedad intelectual. Lo primero que quiero hacer antes de entrar ya al tema que me toca exponer o me toca exponer es, como siempre, agradecer la invitación de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Derecho. Siempre es grato, yo lo ponía esto en mis redes sociales, siempre es grato volver a hacer academia en la universidad en la cual obtuve mi título como abogado. Y yo recuerdo siempre que cuando empecé a estudiar la carrera, es decir, el primer día de preuniversitario, nunca me imaginé que iba a regresar a dar clases en la universidad. Estuve 2 años dando clases en esa universidad, le di incluso clases a mi hermano. Y este seminario, más allá de este punto que estoy resaltando, también hasta cierto punto tiene un valor sentimental para mí porque me toca compartir escenarios, ya sea de manera virtual, con mi hermano. Eso es un motivo que quiero resaltarlo, a pesar de que ya nos tocó estar compartiendo un escenario en otro seminario que hicimos, pero estamos compartiendo con otros colegas también. No obstante, aquí somos, digamos, los dos los que vamos a intervenir, y eso sí me llena de bastante orgullo y bastante satisfacción, incluso así sea a la distancia, ¿no? Y otro punto, como siempre, desearles a todos, expresarles, mejor dicho, mi solidaridad con todos ustedes, sobre todo por estos momentos que estamos viviendo. Ya a estas alturas del partido, todos creo que hemos conocido a alguien que ha sido afectado, todos de una u otra manera, de manera directa o indirecta, hemos sido tocados por esta pandemia. Así que solamente les hago llegar un saludo y un abrazo solidario, y espero en Dios que se encuentren bien y que su familia y sus seres queridos también se encuentren de la mejor manera posible. Entonces, con esta pequeña introducción ya me toca hablar acerca del tema que he escogido, y por cierto también agradezco una vez más a los organizadores del evento porque me dijeron, mejor dicho, fueron muy flexibles con algunos pedidos que hice. Primero, cambiar la fecha del evento porque tenía programada otra charla, y segundo, también pude cambiar el tema de lo que quería hablar, porque estaba en un primer momento pensando en hablar de manera general acerca de la propiedad intelectual. No obstante, luego de pensarlo bien, y que justo se está hablando mucho ahora acerca del tema de que tenemos que cambiar la visión económica del país por la caída histórica de los precios del petróleo, que tenemos que mirar hacia las industrias creativas, lo que se denomina digamos, la economía naranja. Y me parece importante hablar sobre el tema del dominio público, que es un tema que tiene que ver con el derecho a autor y la propiedad intelectual en general. Entonces voy a ir compartiendo unas diapositivas con ustedes y las voy a ir explicando poco a poco para ir avanzando con el tema que quiero introducir con todos ustedes. Vamos a ver, les pido eso sí, disculpas, es la primera vez que hago una conferencia por esta plataforma del Zoom, así que voy a tratar en este minuto de compartir las diapositivas con ustedes. Me hacen saber, por favor, si es que se las puede apreciar. ¿Se las puede apreciar? Sí, se las puede apreciar. Sí. Perfecto, entonces me dan un minuto para ponerlas desde el inicio. Bueno, como siempre me presento, ya está mi nombre, les dejo mis redes sociales, mi cuenta de Twitter, _Alfredo Cuadros, y también mi blog alfredocuadros.com, si ustedes desean revisar acerca de temas procesales, más que nada, que tenemos ahí, que es lo que comento en mi blog.
Lo primero que tenemos que hacer, o la primera idea, la primera premisa que les quiero transmitir, es de que, o la idea que quiero combatir es que muchas personas piensan que la propiedad intelectual y el derecho de autor en general es un área restrictiva del derecho. ¿A qué me refiero? Que muchas personas piensan que a través del derecho de autor se restringe el acceso a la cultura de los ciudadanos hacia las prestaciones protegibles. Y esto lo he escuchado hasta de abogados muy reconocidos. Recuerdo en alguna ocasión que estamos compartiendo con un colega que estamos dando capacitaciones a los aspirantes a fiscales y estamos departiendo un almuerzo y este colega que es muy famoso por defender casos de derechos humanos, me reservo el nombre, él me decía que para él el tema de vender productos piratas, es decir, las famosas películas piratas, los CDs piratas, para él no había ningún problema, no había ningún ilícito, ningún acto ilegítimo, porque él decía que eso era acceso a la cultura. Y me llamó mucho la atención, y es porque muchas personas quizás no tienen presente de que una de las finalidades del derecho de autor y de la propiedad intelectual es buscar un sistema equilibrado, un equilibrio. ¿Entre qué? Entre, por una parte, los intereses privados y por otra parte, los intereses públicos. ¿A qué nos referimos con el interés privado? Yo saco un libro, por ejemplo. ¿Quién es el primer interesado en que ese libro se venda? Obviamente yo. Yo como autor quiero que mi libro llegue a más personas, las personas lo lean, quiero influenciar en el pensamiento de las personas y además, ¿por qué no ganar incluso algún rédito económico por la comercialización de ese libro? ¿Quién más puede tener interés en ese libro? Mi esposa, que obviamente se va a ver beneficiada de esto, mis derechohabientes, el editor que invirtió en el libro, todos representamos el interés privado. Pero de igual manera, existe también un interés público. ¿Quiénes representan el interés público? En este caso, por ejemplo, la comunidad universitaria, que quiere acceder a mi texto para estudiarlo, comentarlo, criticarlo. De igual manera, la sociedad en general que quiere educarse en ese sentido. Entonces, lo que pretende buscar el derecho de autor, no siempre de manera perfecta, en ningún área jurídica es totalmente perfecta, es un equilibrio entre esos intereses privados y intereses públicos. Entonces, hacia ahí va, una de las maneras de concretar ese equilibrio es justamente el dominio público, sobre lo que quiero hablar y cómo quiero aprovechar. Mi meta al final de esta charla breve es que todos ustedes estén conscientes de las cosas que podemos aprovechar al día de hoy, tal como está el ordenamiento jurídico, tal como están las cosas, cómo podemos aprovechar el dominio público para crear prestaciones protegibles en temas de propiedad intelectual. No puedo hablar de derecho público sin antes hacer una introducción súper breve de lo que es el derecho de autor. Entonces, aquí tengo unas pequeñas ideas para ir compartiendo. En primer lugar, como ustedes pueden ver el diagrama, a la izquierda, ustedes pueden ver la palabra autor. ¿Quién es autor bajo nuestro régimen? Autor es cualquier persona natural. Y ojo con esto, solo puede ser autor a efectos legales una persona natural. Una persona jurídica jamás puede ser autor. Una persona jurídica puede ser titular de ciertos derechos, puede ejercer ciertos derechos a nombre del autor, pero no puede ser considerado autor de la obra. Como vemos en el diagrama, el autor crea una obra. Y aquí viene lo importante. Hay un principio que se llama el principio de automatismo de la protección, que significa que desde el momento que yo exteriorizo mi obra, la obra se puede apreciar desde ese momento, sin ir a ninguna otra formalidad, sin ningún otro requisito, yo ya tengo derechos sobre esa obra. Nacen derechos del autor sobre esa obra. Se crea, y esta es la parte que más me gusta del derecho de autor, se crea un vínculo jurídico indestructible, pero invisible entre el autor y su obra. Y nacen los derechos en favor del autor. Derechos de tipo morales y derechos patrimoniales. Pero insisto, para eso se necesita que la obra sea exteriorizada. Yo puedo tener en mi cabeza la mejor obra, la mejor idea para desarrollar una obra, la obra desarrollada, pero si no la exteriorizo, no puedo yo ejercer esos actos, esos derechos. Entonces, ¿qué tipo de derechos nacen en favor del autor? Derechos morales y derechos patrimoniales. Cada uno, grupo de estos derechos tiene sus propias características que les voy a decir en breve. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí lo que quiero decir es que, bueno, tenemos la obra, recordemos, el autor crea la obra no es más que esta creación original intelectual por parte del actor, este resultado creativo, que puede ser un libro, un poema, una canción, una caricatura, una aplicación, un software. Pero bueno, tenemos la obra, por un lado tenemos los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales, aquí ustedes pueden en el diagrama que he señalado dos, el de paternidad y el de integridad. Hay otros derechos morales, pero para esta exposición me quiero centrar en estos dos. El derecho de paternidad significa que el autor tiene un derecho irrenunciable, imprescriptible, inembargable, de que su nombre aparezca en cada una de las ejemplares autorizados de su obra, o cada vez que se mencione la obra, el nombre del autor tiene que estar presente. Es un derecho, insisto, irrenunciable,
un derecho intransigible, un derecho inembargable e imprescriptible. Ahora, este derecho de paternidad tiene otras manifestaciones. El autor puede pedir también de que su nombre aparezca, o mejor dicho, que la obra se dé a conocer a través de su seudónimo. Yo siempre pongo el ejemplo de la obra de Mafalda, del personaje de Mafalda, que todos siempre ven la firma del autor que dice Quino. Quino no es el nombre del autor, pero Quino es el seudónimo del autor Joaquín Salvador Lavado. También tenemos otro derecho que es el derecho de integridad de la obra, que significa que el autor puede oponerse a cualquier deformación de la obra que atente contra la explotación de la misma o que dañe su reputación. Y aquí esto es un caso interesante. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en España, había un autor que había escrito una canción y que yo recuerdo que, ya no me acuerdo el título de la canción, pero lo cierto, el meollo del caso, era de que su canción la habían utilizado sin autorización para un comercial sobre la incontinencia. Entonces él no le gustó porque partieron su canción y la vincularon con un producto para la incontinencia. Entonces él no le gustó y él hizo el reclamo y las autoridades le dieron la razón porque decían que habían vulnerado su derecho a integridad de la obra. ¿Cuál es la característica importante que quiero resaltar en este momento de los derechos morales? La característica que quiero resaltar es que estos derechos morales son eternos. Es decir, como decía mi profesor de Derecho Notarial en la época universitaria, el doctor Poulson, per secula seculorum. Son eternos, no puede ejercer el autor, luego del fallecimiento del autor, cualquier derechohabiente, cualquier persona autorizada, incluso la autoridad de oficio puede iniciar un proceso sancionatorio cuando considere que alguien está vulnerando estos derechos. Por otra parte, tenemos los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son aquellos que le permiten obtener un rédito económico, una ganancia al autor por la legítima explotación de su obra. Los principales derechos patrimoniales, ¿cuáles son? Primero, el derecho de reproducción, que le permite al autor autorizar o prohibir obtener copias de todo parte de su obra. Luego, el derecho de distribución, que permite asimismo al autor la facultad de autorizar o prohibir que se distribuyan por cualquier medio ejemplares físicos de su obra. Y por eso aquí pongo un ejemplo. Esos locales ya no son tan comunes, pero siguen existiendo, incluso en centros comerciales, locales en que venden los denominados discos piratas, películas piratas. Esos locales vulneran estos dos derechos, tanto el derecho de reproducción, porque hay copias no autorizadas de obras, y además el de distribución, porque se están vendiendo estas copias no autorizadas. Luego tenemos un derecho de comunicación pública, que es el derecho, la facultad que tiene el autor de autorizar o prohibir que la obra llegue a un sinnúmero de personas sin repartir ejemplares previos. Un ejemplo muy claro, cuando vamos al cine a ver una película, Dios quiera que algún día volvamos, quizás este año, vamos al cine, la obra la podemos ver, se exhibe la obra, pero no se distribuyen ejemplares previos de la obra. También cuando escuchamos una canción por la radio, la obra se pone a disposición de nosotros a través de la radio. Otro derecho de explotación tenemos el derecho de puesta a disposición al público. Este es un derecho pensado para el Internet. Esto significa que el autor tiene la capacidad de autorizar o prohibir que una persona acceda a su obra desde cualquier lugar y desde cualquier momento. Pensemos en Netflix. Nosotros podemos ver Netflix, sobre todo ahora en esta época de cuarentena, podemos ver Netflix en cualquier lugar, bueno, ya no en cualquier lugar, generalmente desde nuestras casas, pero en cualquier lugar, desde cualquier momento, siempre y cuando tengamos una buena conexión a Internet. Netflix, que es una plataforma legal. O el Spotify, nos podemos escuchar Spotify en cualquier lugar, siempre y cuando tengamos una conexión y podamos escuchar, puesta a disposición del público. Derecho de importación, que su nombre mismo lo define, pero también tenemos el derecho de transformación, y este derecho es súper importante porque permite obtener nuevas versiones de la obra. Por ejemplo, que se haga una traducción de un libro de inglés al español, en virtud del derecho de transformación, que se hagan arreglos musicales de una obra previa que en versión tango que ahora se haga en versión bolero o en versión rap. Pero también hay un tema importante. Gracias al derecho de transformación podemos, por ejemplo, disfrutar de esas películas que tanto nos gustan de superhéroes. Pongamos el caso de Batman. O sea, Batman comenzó como una caricatura. Luego de esto, en virtud del derecho de transformación, entre otros, se convirtió en una serie de televisión y luego se transformó en varias películas. Entonces, gracias al derecho de transformación. ¿Cuál es el tema aquí? La duración de estos derechos. Como les decía, los derechos morales, sobre todo los de paternidad e integridad, insisto, hay otros derechos, pero me estoy refiriendo a estos dos en esta charla, porque hacia voy me parecen los más relevantes, son eternos. En cambio, los derechos patrimoniales, todos los que hagamos, reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, duran toda la vida del autor más 70 años. Ojo, esta es la regla general. Hay otros casos que digamos, la duración es menos cuando hay una obra colectiva. Por ejemplo, cuando se saca una enciclopedia que hay varios autores que una sola persona jurídica está coordinando, una persona natural o jurídica, pero ahí se cuentan 70 años a partir de la publicación o de la edición. Pero en todo caso, esta es la regla general. Toda la vida del autor más 70 años. Entonces la pregunta que viene aquí, para esto ya voy entrando ya al tema que quiero hablar, es ¿qué pasa luego de los 70 años?
la obra entra en lo que es el dominio público. ¿Y el dominio público qué es? Al final del día, el dominio público no hay una definición en la ley, pero digamos que es un estatus jurídico en que recae una obra o ciertas partes de una obra en los que cualquier persona, sea natural o jurídica, puede utilizar o ejercer los derechos de explotación. Se puede reproducir la obra, comunicarla públicamente, transformarla, entre otros derechos de explotación, como lo veremos a continuación. Tenemos aquí unos ejemplos que yo siempre pongo gracias al dominio público. Ustedes pueden ver en su pantalla en este momento un afiche de la serie inglesa que se llama Sherlock. La BBC, que es una compañía inmensa de Inglaterra, decidió en algún momento darle paso a unos productores que tuvieron la idea de desarrollar el personaje de Sherlock Holmes con todos sus personajes conocidos, con su ayudante, el Dr. Watson, con su enemigo, que es Moriarty, con su interés romántico, que es Irene Adler, todas estas historias que ya conocemos, pero ubicarlas en el mundo contemporáneo, en el mundo moderno. Por si acaso la serie es muy buena, está en Netflix, así que vean si la pueden hacer. No es me falta ver la última temporada, pero es muy recomendable la serie. Entonces, perfecto, pero la premisa es esa. El mundo de Sherlock Holmes, un personaje que ya está en el dominio público, hacer una obra actual y ponerlo en el Londres moderno. ¿Qué es lo que sucede? Un par de años después, creo que fue un año después, no recuerdo bien, salió esta otra serie que se llama Elementary. Elementary, en cambio, es una serie producida por una productora estadounidense, norteamericana, y ellos tuvieron otra idea similar, poner a Sherlock Holmes en el mundo moderno, pero en Nueva York. Ellos, para un poco variar la historia, pusieron que el Dr. Watson sea mujer, interpretado por esa actriz Lucy Liu, y entonces, fíjense cómo va la cosa. Tenemos, al final del día, dos utilizaciones diferentes de personajes que están en dominio público. Entonces, lo que se supo tras bastidores es que cuando los productores de la serie Sherlock tuvieron conocimiento de que había otra serie norteamericana con una premisa similar, levantaron las cejas, dijeron, bueno, vamos a ver qué sucede aquí, pero luego analizaron la serie y se dieron cuenta que eran programas lo suficientemente diferentes como porque ambos coexistan sin mayor problema. Una forma, entonces, de que podemos utilizar el dominio público, sobre todo en estos momentos en que tenemos que buscar diferentes maneras para reactivar la economía, el dominio público es una fuente interesante para poder nosotros producir cosas y creaciones que pueden de una otra forma tener un valor. Ahora, ¿qué otras cosas incluye el dominio público? El dominio público no solo se compone por obras que, digamos, que ya han expirado sus derechos de explotación, también hay otras cosas. Están las disposiciones legales, reglamentarias, resoluciones judiciales y administrativas. Esto es importante. Obedece también a otros fines de interés social. Las disposiciones legales, es decir, nosotros podemos hacer nuestros propios códigos bajo nuestro propio sello editorial. Mi hermano Javier y yo nos decidimos hacer la serie editorial Cuadros al Cuadrado y sacamos las leyes más importantes. Podemos transcribir las leyes sin ningún problema. ¿Por qué? Porque las leyes pertenecen al dominio público. Lo mismo con las decisiones reglamentarias. Las resoluciones judiciales, esto es súper importante. Tampoco se puede exigir un derecho de exclusividad de autor sobre las decisiones judiciales. Es decir, hay unas resoluciones judiciales que son espectaculares, unas sentencias que son un poema realmente de la sabiduría jurídica, pero los jueces que expiden esas sentencias no pueden prohibirnos a nosotros que podamos reproducir esos fallos. Por ejemplo, nosotros podemos tener una idea de decir, bueno, vamos a hacer un libro, un compendio de las resoluciones más controversiales de la Corte Nacional y de la Corte Constitucional en estos últimos 20 años, o 10 años, ¿no? Entonces lo podemos hacer, podemos sacar ese libro y podemos transcribir los fallos sin ningún problema. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos transcribir los fallos y aparte queremos analizarlos? Entonces, si sacamos un libro de transcripción de fallos y aparte con análisis, la parte que es de transcripción de fallos, la mera transcripción, no va a estar sujeta a exclusividad, va a ser de dominio público, pero nuestros comentarios, lo que es fruto de nuestro análisis, de nuestra creatividad, de nuestro intelecto, eso sí va a estar protegido. Entonces, es un elemento que está en el dominio público. Otra cuestión también, el autor también puede renunciar a sus derechos patrimoniales de manera temporal o de manera definitiva, ¿no? Por ejemplo, yo escribí hace algún tiempo atrás un librito digital muy pequeño que se llamaba Propiedad Intelectual Pop, donde explicaba temas de derecho de autor y copyright con ejemplos de la cultura popular, de Batman, de las películas de Superman y todo esto. La cuestión de Marvel, Disney, cómo ha comprado sus derechos de autor, propiedad intelectual. Y en esta cuarentena lo que hice yo fue darlo para que las personas se lo puedan descargar. Dije, bueno, para hacer un poco más, aliviar un poco más el encierro, descárguense el libro. Aquí está, pero obviamente la gente se lo podía descargar, pero no lo pueden utilizar para otros fines. No lo pueden comercializar, no lo pueden cambiar o vulnerar mis derechos morales de integridad o mi derecho moral de paternidad de la obra. Hay también temas de código abierto y de software libre, en estos tiempos sobre todo.
Por si acaso son figuras un poco diferentes, nos podríamos pasar hablando mucho tiempo de esto, pero a lo que voy a llegar es que muchas personas dan códigos abiertos para que otras personas los puedan desarrollar con la condición de que ese resultado, ese trabajo que se realiza o que es el resultado de utilizar ese código abierto, sea también puesto a disposición del público de manera gratuita. Entonces, esos son otros ejemplos. Avanzamos, y aquí hay una cuestión, por eso lo pongo en grande. Las ideas pertenecen al dominio público. Ustedes no tienen ni idea, valga la redundancia, las veces que a mí me han ido a consultar y me dicen, abogado, se me robaron la idea, abogado, esa idea es mía, tal persona se la llevó. Y yo siempre me toca decirles, las ideas no son protegidas por el derecho de autor ni por la propiedad intelectual. Quizás de ahí nace una idea equivocada, valga una vez más la redundancia, de que el derecho de autor es restrictivo. Piensan, no, es que ya tengo la idea y ya con esa idea nadie más puede tomar. No, señores, la idea, en este caso ninguna idea es apropiable. Las ideas pertenecen a la libre circulación. Y aquí les pongo otros ejemplos más sobre este tema y voy a hablar también aquí de la originalidad de manera breve. Tenemos en el gráfico el famoso cuadro de La Última Cena. No está con mucha resolución, pero en todo caso lo podemos ver. Pintado en este momento por Leonardo da Vinci. Todos conocemos el cuadro de La Última Cena. Y tenemos, por otra parte, otra representación de La Última Cena, en este caso realizada por otro artista que tiene un nombre larguísimo, que no se los voy a decir, pero lo conocen como el Greco, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, son dos obras de arte. Las dos tocan, o los dos tuvieron la misma idea, los dos autores tuvieron exactamente la misma idea de retratar el evento con estos personajes históricos de un momento determinado que fue La Última Cena. Entonces, no quiere decir que porque Da Vinci pintó en algún momento, o tuvo la idea de pintar y plasmar La Última Cena, no significa que nadie más en la historia puede hacer la misma, digamos, tener la misma idea de desarrollar la misma obra artística. Lo pueden hacer, no hay ningún problema. Al día de hoy cualquier persona puede hacer su propia representación gráfica de lo que considera que fue La Última Cena, no hay ningún problema, esa idea no es apropiable. Entonces aquí vuelvo al concepto de la originalidad. En derecho de autor no se protege lo que es nuevo, se protege lo que es lo original, es decir, con tal de que sea un genuino trabajo de mi creatividad y de mi originalidad, esa obra es protegible. Vean ustedes un minuto los gráficos. Eso es lo que protege el derecho de autor. Vean la diferencia de cada artista al plasmar la obra. Vean los lienzos, los trazos, la forma, la técnica. Ese resultado es el que protege el derecho de autor, ese tipo de expresión. Es decir, eso es lo que protege el derecho de autor, no el contenido en sí mismo. Tenemos otro ejemplo. Hace algún tiempo atrás, creo que fue en el año 2005, sí, se estrenó la película Capote. Truman Capote fue un autor norteamericano que escribió varios libros y cuentos, pero su obra más famosa se llamó, mejor dicho, A Sangre Fría, un genial libro que recoge un caso de la vida real. Fue el primer caso de un escritor que investigaba un hecho cierto y lo, digamos, documentó en un libro con fidelidad, lo que se llama libros de no ficción. Él impresó este género. Entonces, Truman Capote investigó un caso de asesinato de una familia norteamericana por dos personas. Entonces, la película Capote, estrenada en el 2005, cuyo actor principal fue Philip Seymour Hoffman, que ganó un Oscar por esta interpretación, digamos, recoge estos acontecimientos en la investigación que el autor hizo para empezar a escribir su obra y otras cosas más, sus relaciones con otros escritores y eso. Luego de un año se estrenó la película Infamous, o Infame, que la vemos a la derecha, y en cambio, esta película también trató sobre la vida de Truman Capote, que también abarcó casi los mismos hechos, el mismo periodo de tiempo de la película Capote, pero a pesar de eso, las dos películas se estrenaron y no hubo ningún problema. Es decir, la idea de hacer una película sobre Truman Capote, sobre el momento de la investigación que él hizo para publicar su libro A Sangre Fría, no le pertenecen a nadie y estas dos obras coexistieron sin ningún problema porque las dos son originales y son al final del día diferentes, tanto es así que el público las tomó como diferentes a pesar de que las comparaciones fueron inevitables en su momento. Otro ejemplo que me topé cuando estaba investigando para esta exposición vemos el tema de La Bella y la Bestia producida por Disney, ¿no? Y a mí sí me llama la atención porque Disney creo que es la compañía que más explota la propiedad intelectual. Porque fíjense algo, cuando yo era pequeño, no me quiero considerar viejo, pero bueno, ya voy cerca de los 40. Cuando yo crecí, insisto, no me quiero sonar viejo, pero ya no me toca más que decirlo, yo creía que las versiones de Disney de los cuentos animados eran las versiones originales, o sea, las versiones verdaderas. Pero resulta que Disney tomó muchos de estos cuentos que estaban en la cultura popular y que estaban en el dominio público y los recreó, porque Blancanieves ya estaba en el dominio público, Pinocho ya estaba en el dominio público,
La Bella y la Bestia también está en dominio público. Entonces, como ustedes conocen, Disney primero sacó una versión en dibujos animados de La Bella y la Bestia, que tuvo un enorme éxito, sacaron secuelas para televisión, y luego de esto Disney pasa a la siguiente fase, que es la de hacer películas en carne y hueso de sus personajes. Entonces, así es como explota Disney la propiedad intelectual. Pero vemos, y esto es algo que yo no conocía, que más o menos al mismo tiempo en que Disney sacó su película de La Bella y la Bestia, hubo una versión de La Bella y la Bestia francesa también, que obviamente con similares, con una trama muy similar, los personajes también muy similares, el resultado final de la historia siendo el mismo, pero otra forma más de cómo se puede aprovechar el dominio público en estos tiempos para producir cosas nuevas. Los argumentos centrales también pertenecen al dominio público. ¿Qué me refiero con esto? Existe un estudio de un autor, un italiano que se llama Carlo Gozzi, que luego fue profundizado por otro autor que se llama George Polti, que dijeron que solo existe 36 situaciones dramáticas para las cuestiones de ficción. Es decir, cualquier historia que ustedes puedan pensar, ustedes dicen, bueno, me quiero dedicar en este tiempo a escribir una novela sobre abogados, de romance, lo que sea, cualquier historia que ustedes quieran redactar o idear va a recaer en alguna de estas 36 situaciones dramáticas. No hay más. Es decir, el desamor, la venganza, el rechazo, el amor, el enamoramiento, lo que sea, va a caer de una u otra manera en estas 36 situaciones dramáticas. No hay más. Como ejemplo, pongo aquí lo que se denomina el viaje del héroe. Es muy común viaje del héroe. Es una historia o una trama central que ya se le ha probado desde hace mucho tiempo. Una fórmula que comienza con un tipo ordinario, que sucede un acontecimiento anormal en su vida, que lo lleva a una aventura y termina convertido en un héroe. Por eso se llama el viaje del héroe. Alguien que comienza como una persona humilde y termina siendo un héroe para toda la humanidad. Esta idea general puede ser aplicada a muchas cosas. Puede ser aplicada a las películas de Star Wars, con el personaje de Luke Skywalker, o el personaje de Rey en esta última trilogía, que para mí fue innecesaria, pero bueno, ahí está, existe lamentablemente. Tenemos también, por ejemplo, Matrix, también puede ser un ejemplo de esto. El Señor de los Anillos también puede ser un ejemplo de esto. Un ejemplo de lo que se denomina el viaje del héroe. Un argumento central que también está en el dominio público. Los rasgos generales de los personajes también están en el dominio público, es decir, un superhéroe que tiene una identidad secreta es una idea, un rasgo general de un personaje que bien puede caer en el dominio público. De hecho, hay muchas cosas, hay historias muy conocidas que cuando salió Superman, cuando recién se popularizó Superman, salieron muchos héroes similares, muchas personas los empezaron a publicar, y hubo algunos casos que les dieron la razón a DC Comics, que en esa época se llamaba Action Comics, pero porque decían que los personajes no eran en sí una inspiración, sino que eran básicamente una copia. Entonces, siempre me llamó la atención cuando uno traza la línea entre lo que es inspiración y lo que es una copia. Pero en todo caso, los rasgos generales de los personajes, es decir, un superhéroe que combate el crimen, que puede ser un abogado, como sea, o dos superhéroes, dos hermanos abogados que combaten el crimen por las noches y luchan por la justicia, entonces pueden ser personajes centrales sin ningún problema. Otra cuestión que está en el dominio público, los hechos reales. Los hechos reales están en dominio público. Por eso es que, por ejemplo, todos los que estamos aquí en este momento, desde el punto de vista virtual, podemos hacer, por ejemplo, cada uno digamos, una historia de Esparta. Ahora que es famosa esto de Esparta, ¿no? Podemos hacer una historia de todo lo que es Esparta, del rey Leonidas, porque vamos a la fuente que son hechos históricos, hechos reales. Entonces, el hecho de que alguien escriba una biografía sobre un personaje histórico no significa que nadie más pueda escribir una biografía sobre un hecho histórico, porque, insisto, los hechos reales están en el dominio público. Y para ir concluyendo esta exposición, les pongo esta advertencia, cuidado. A pesar de que existen obras y elementos que están en el dominio público, tenemos que sabernos manejar con mucho cuidado. ¿Por qué? Hay que tener cuidado con los derechos que se consideran eternos, que son los derechos de paternidad e integridad. Recordemos que yo les decía, supongamos, aquí yo ponía este ejemplo también, aquí tengo este pequeño librito que se llama Meditaciones, de Marco Aurelio, fue escrito por un emperador romano, siglos, así, prácticamente siglos atrás. Entonces, él escribió este libro como un diario personal. Este libro trascendió, las personas lo leemos, se los recomiendo muchísimo, sobre todo en esta época en que necesitamos fortaleza. Él escribía lo que él meditaba, por eso se llamaba Meditaciones, pero él nunca quiso publicarlas. El tema es que este libro ya está en el dominio público, pero yo puedo publicar, yo puedo hacer mi propia versión y publicarla, pero lo que no puedo hacer es ponerle mi nombre, no puedo poner Alfredo Cuadros Añasco, autor del libro Meditaciones. Eso incluiría en este caso una vulneración a estos derechos. Lo mismo con el derecho a integridad. Yo no puedo publicar Meditaciones de una manera incompleta o cambiando los párrafos de la manera que a mí me dé la gana. Entonces, cuidado con los derechos morales, a pesar de que una obra entre en dominio público. Tenemos además de esto, con mucho cuidado, los derechos de imagen.
tenemos, por ejemplo, un retrato, una fotografía artística de una persona que ya está en dominio público. Por si acaso, las fotografías pueden ser meras fotografías o pueden ser obras fotográficas, que son consideradas obras como tal. Una obra fotográfica puede caer en dominio público, pero quizás yo no la pueda publicar. ¿Por qué? Porque esa imagen pertenece a una persona, por mucho que esté en dominio público, yo no la puedo utilizar, salvo que haya otros fines, como los fines de investigación, o fines periodísticos, o fines con alguna otra finalidad pública. Pero por esto yo sí creo que es necesario ya una regulación de derecho a imagen, más allá de los artículos que tenemos por ahí de la Constitución y del propio Código Ingenio, que es el nombre marquetero del Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que nos encantaba poner nombres larguísimos a las leyes. Pero hace falta una regulación adicional para estos derechos. Luego de esto también tenemos cuidado con los derechos marcarios. Hay personajes, por ejemplo, Mickey Mouse, o el mismo Bugs Bunny, que ya entran en dominio público. Creo que incluso ya Bugs Bunny ya entró al dominio público, pero lo que han hecho es protegerlo como marca. Pero eso significa, y recordemos que en este caso, la protección de derecho de autor es compatible y acumulable con un derecho marcario. Entonces significa que yo, por ejemplo, lo que no puedo hacer es coger el muñeco de Bugs Bunny, ponerlo en un agua y vender el agua de Bugs Bunny, por ejemplo, porque estoy utilizándolo como un fin marcario y muy probablemente estaría cometiendo una infracción. Entonces, cuidado también con los derechos marcarios de una obra que esté en dominio público. Otro tema que también tenemos que tener cuidado son las nuevas interpretaciones de las obras que ya están en dominio público. Vuelvo al ejemplo de la serie de Sherlock. Veíamos que dos productoras, una inglesa y una norteamericana, sacaron sus propias versiones del personaje de Sherlock Holmes. Incluso hemos visto que han habido una serie de 2 películas protagonizadas, una por Robert Downey Jr. y Jude Law, que son de Sherlock Holmes. Entonces, existen nuevas versiones, pero lo que yo no puedo hacer es utilizar esa versión específica para mis propios fines. Yo puedo crear mi propia versión de Sherlock Holmes, ponerlo en Guayaquil, ponerlo en la Católica, en la universidad, donde sea. Puedo crear esa serie, pero esa nueva versión yo no la puedo utilizar en ese caso, o sea, la versión que ya otras personas la han creado. Otro ejemplo, una canción que ya está en dominio público, las composiciones de Mozart, las composiciones de Beethoven, yo las puedo utilizar, quizás puedo contratar a un músico para ponerlas en un proyecto audiovisual que estoy haciendo, lo puedo poner. Lo que no puedo hacer es la interpretación realizada por una orquesta que sea contemporánea, no puedo utilizar esa grabación, esa interpretación, utilizarla. Puedo utilizar yo, eso sí, ir a la música y crear mi propia versión con mis propios músicos, o si yo tengo la habilidad, la puedo hacer yo mismo. Entonces, también, ojo con las nuevas interpretaciones de las obras. Por otro lado, el dominio público pagante. En ciertos países, como en Argentina, existe lo que se llama el dominio público pagante, que no quiere decir otra cosa que yo puedo utilizar una obra que está en el dominio público, pero tengo que pagar una tasa. En nuestro país no los tenemos, pero en ciertos países sí los tenemos. Entonces, con esto estoy finalizando mi exposición. Los invito una vez más a visitar mis redes sociales. No sé cómo volver a la pantalla completa. Si me ayudan, por favor. No escucho, pero bueno. Solo quiero... pausa para dejar de compartir. Ahí mismo dice dejar de compartir pantalla. Ya vi un botón que dice Store Share. Una vez más, discúlpenme por primera vez utilizar Zoom. No soy tampoco youtuber ni tiktoker, así que por ahí va la cosa. Entonces, solamente ya para cerrar esta intervención y darle paso a mi hermano, decirles el tema de que es verdad que ante la situación actual que vivimos, por la situación económica, es muy pertinente que también a través del gobierno se den las facilidades para el crecimiento de este tipo de industrias. No obstante, sí considero que debemos tener cuidado con ciertas cosas, porque hemos visto a nivel mundial, yo les decía que no he visto yo otra compañía como Disney que aproveche tanto su propiedad intelectual desde los parques. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a subirme en el simulador del halcón milenario el año pasado, pero no es lo mismo subirse al simulador del halcón milenario de Star Wars que subirse en un simulador de una nave espacial cualquiera, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque esa propiedad intelectual le da un valor añadido, pero hemos visto cómo Disney se ha visto obligada a cerrar incluso sus parques. Los estrenos de producciones grandes norteamericanas se han quedado incluso en el aire, se han parado las producciones de películas como Batman, que son producciones millonarias, pero podemos voltear a futuro para crecer y crear valor. Como insisto, también tenemos los casos del dominio público, podemos voltearnos al dominio público y tal como están las normas, las disposiciones actuales sobre propiedad intelectual, aprovechar algo que esté en el dominio público y crear algo nuevo e incentivar la economía. Con esta reflexión termino una vez más solo deseándoles a todos ustedes salud, que en Dios espero que estén bien, se encuentren bien sus familiares, sus seres queridos, y mi solidaridad por aquellos que han sido tocados de una u otra forma por esta pandemia.
Un agradecimiento una vez más a la Asociación de Estudiantes por permitirme y darme este espacio. Y insisto, para mí es un gusto enorme, sobre todo por el tema, hasta sentimental puede ser, porque estamos compartiendo escenarios, si sea virtual, con mi hermano Javier, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención, quedo a su disposición por cualquier pregunta que puedan hacer sobre el tema que hemos conversado. Muchísimas gracias. Gracias, abogado Alfredo Cuadros. Voy a dar la palabra al abogado Javier Cuadros, puesto que al final de la intervención de él vendrán todas las rondas de preguntas que han hecho en el chat y adicionalmente las que dejaron en su inscripción para este foro. Tiene la palabra el abogado Javier. Gracias, señorita jueza. Hola a todos. En primer lugar, quiero agradecer al EDUC por haberme invitado a participar en esta charla. Es muy positivo que se hagan estos espacios para aportar en la academia. Y añadiendo un poco las palabras de mi hermano, para mí también es un orgullo compartir una vez más como ponentes en un seminario. Se ve que podemos ya reducir el apodo del dúo dinámico jurídico que nos decían en la Corte, ahora para la academia también. Y también espero que todos ustedes se encuentren con salud, se encuentren bien, ánimos, fortaleza, que vamos a salir de esta situación que nos ha golpeado bastante como país y bueno, también en el mundo, pues, ¿no? Bien, el día de hoy voy a tratar acerca del tratamiento de los datos personales en épocas de crisis, específicamente por el tema del COVID-19, ¿sí? Para poder entrar en el análisis de este importante tema, lo primero que debemos definir es qué es un dato personal en sí. Bueno, dato personal es toda información que nos identifica o nos permite identificar a nosotros, a las personas naturales, ¿sí? Nuestro número de cédula, nuestro correo electrónico, inclusive la placa de nuestro vehículo son datos personales. Esta protección como tal que otorga el derecho solamente aplica para las personas naturales, más no para las personas jurídicas. Eso es muy importante que debemos tener en cuenta, ¿no? Bueno, habiendo ya definido lo que es un dato personal, tengo que también indicar que dentro de la categoría de los datos personales existe una clasificación, ¿sí? Y es que de la primera que vamos a abordar el día de hoy, y es lo que necesito que ustedes tengan claro, ¿no? Que los datos personales se clasifican en datos sensibles, ¿sí? Y esta a su vez tiene una amplia clasificación. Los datos sensibles obviamente es una especie de dato personal. ¿Y en qué se diferencia básicamente con el dato personal, digamos, el género? Que el dato sensible solamente enfoca la parte íntima del ser humano, es decir, esa esfera de la persona que no permite que sea conocido por un tercero no autorizado, o que si existe una transgresión como tal, pues la vulneración puede ocasionar una grave afectación a bienes extrapatrimoniales, como es el caso, por ejemplo, de la imagen o el de honor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de los datos sensibles como tal, que ya sabemos que comprenden la esfera íntima, ¿sí?, de la persona como tal, tenemos como clasificación los datos de salud, ¿sí? Los datos de salud son catalogados como datos sensibles. ¿Por qué? Porque precisamente el grado de tolerancia va a superar el conocimiento ajeno, ¿sí?, ya sea autorizado o no autorizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo que ustedes sepan, por ejemplo, dónde yo vivo, a que ustedes sepan que yo tengo una enfermedad catastrófica. Y peor aún, que ustedes tengan documentos clínicos sin mi autorización en la cual ustedes puedan disponer y además de eso pueden hasta hacer un mal uso de esa información clínica, ¿no? Por lo tanto, los datos de salud, entiéndase como el historial clínico, consultas que se hayan realizado, recetas médicas, etcétera. Todo eso involucra pues datos de salud que también sería un dato sensible como tal. Por lo tanto, podríamos llegar a esta, digamos, primera afirmación. Todo dato sensible como tal es un dato personal, obviamente, porque una es la especie, otra es el género, pero no todo dato personal es un dato sensible, como ya se les expliqué en el ejemplo que había puesto hace un momento. Ahora, aquí viene la parte de donde entra el derecho como tal. ¿En qué consiste el derecho a la protección de datos personales? Pues bien, este derecho
implica que toda persona natural tiene la potestad de controlar o de disponer su información personal que está siendo objeto de tratamiento por parte de personas, ya sea jurídicas o de personas naturales, ¿sí? Repito, el derecho a la protección de datos personales consiste en aquella potestad que tiene una persona en poder controlar o disponer su información personal que ha sido objeto de tratamiento por parte de personas naturales o jurídicas. Y a su vez, estas personas pueden ser ya sea del régimen privado o del régimen público, ¿sí? ¿Qué se entiende como tratamiento de datos personales? El tratamiento implica cualquier tipo de operación que se haga sobre la información personal de una persona y que sea incorporado en un registro. Entiéndase operación como la recopilación, la actualización, la cesión o eliminación de datos personales que están insertos en un registro o en un archivo, ¿sí? Como tal. Puede ser archivo electrónico, inclusive archivo físico. En todo caso, eso es lo que consiste el tratamiento. En síntesis, ¿por qué nace este importante derecho? Porque nosotros sabemos que las personas a diario manejan nuestra información personal, ya sea para el cumplimiento o por la ejecución de un contrato, o ya sea para efectos de cumplir una obligación que está en la ley, ¿sí? Por ese motivo es que este derecho está para controlar y evitar cualquier tipo de mala utilización de esta información personal, ¿sí? Ahora, con el tema de, ya aterrizando al tema pues central, con el tema de la pandemia del COVID-19, es lógico que tanto las autoridades estatales como también algunas personas privadas, o sea, del régimen privado, tengan que tratar nuestra información personal. Es lógico. Y voy primero a hablar acerca de las autoridades estatales y después pasaré a las personas que están sometidas al régimen privado, ¿no? Las autoridades, sobre todo el Estado como tal, obviamente tienen que manejar nuestra información personal y no pueden cumplir con la primera regla que contempla el derecho a la protección de datos personales. ¿Cuál es esta regla? Que para poder tratar una información personal se necesita del consentimiento del titular. Pero en este caso en específico, como es el tema de la pandemia, es obvio que las autoridades no pueden, por tema de tiempo y sobre todo para salvaguardar el interés público, o mejor dicho, la seguridad pública, no pueden cumplir con esa importante regla. Y en este caso estaría pues excepcionado la autoridad debido a que para poder manejar las estadísticas y poder asimismo manejar la situación en la que estamos atravesando, pues se permite que estas autoridades puedan manejar nuestra información personal e inclusive nuestra información sensible para efectos de alcanzar ese fin. ¿Cuál es el fin? La de salvaguardar la seguridad pública, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. El presidente emitió un decreto en la cual en su artículo 11 estableció, no recuerdo ahorita el número del decreto, pero me acuerdo del artículo, pero lo importante es que dentro de ese decreto el presidente dispuso que todas las personas que estén en aislamiento obligatorio, ya sea porque se les ha detectado el COVID o ya sea porque están en recuperación, tienen que estar monitoreadas mediante plataformas tecnológicas y de esta forma pues controlar su conducta o su actividad. Obviamente esta disposición pues tiene una validez, ¿sí? Debido a que el Estado lo hace para efectos de salvaguardar la seguridad pública, ¿sí? Por lo tanto, las personas que están, o sea, cuya información personal está objeto de tratamiento, en este caso, no podrían argumentar que lo que está aplicando el Estado vulnera su privacidad o inclusive podría hasta vulnerar su intimidad. No lo podrían hacer debido a que la medida está para efectos de salvaguardar la seguridad pública. Ahora, esto es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. El hecho de que el Estado pueda aplicar esta medida no significa que el derecho a la protección de datos personales se encuentre suspendido o que el Estado pueda privar este importante derecho. No. Una cosa son las medidas que puede aplicar para efectos de salvaguardar la seguridad pública, pero otra cosa es decir que el Estado puede hacer lo que le dé la gana con nuestra información personal o inclusive nuestra información sensible y ya caeríamos en el abuso del derecho como tal, ¿sí? Perdón, ya caeríamos en el abuso de autoridad. Entonces, digo esto porque
Cuando yo vi en las publicaciones de ciertas personas en redes sociales, ¿no? La Corte Constitucional tuvo que emitir un dictamen de constitucionalidad del decreto, ¿sí? Y entre esas, de los considerandos, puso al momento de resolver que el hecho de que el Estado pueda implementar estas medidas no significa que esto implique, o sea, esto signifique suspensión o privación del derecho a la protección de datos personales. Por lo cual, el Estado tiene que simplemente limitarse en aplicar las medidas que son estrictamente necesarias para cumplir con esa finalidad, ¿sí? Es más, puso hasta una especie de ejemplo, ¿no? No digo que lo hizo de forma directa, sino que se da a entender que lo puso de esta manera la Corte Constitucional. Al final de la resolución manifiesta que, por ejemplo, las personas que están sometidas a aislamiento obligatorio por el tema del COVID, solamente se le aplicará las medidas de rastreo a esas personas, más no se puede extender a otras personas que no tengan ninguna relación con esa situación en particular, ¿sí? Entonces, ahí la Corte está manifestando o está ratificando que el hecho de que el Estado pueda aplicar estas medidas no significa que esto vaya a poder significar una privación absoluta o una suspensión del derecho a la protección de datos personales. E indirectamente, lo que manifiesta la Corte es que el Estado tiene que respetar el principio de proporcionalidad establecido en la doctrina y en la legislación internacional sobre la protección de datos personales. ¿En qué consiste este principio de proporcionalidad? Que toda información que vaya a ser recopilada, que vaya a ser objeto de tratamiento, tiene que ser igual o tiene que tener relación con la finalidad que se busca, ¿sí? Esto significa que si el Estado quiere, o tiene como objetivo, perdón, monitorear o controlar a las personas que están bajo el aislamiento obligatorio, pues simplemente tiene que verificar si es que esta persona va a salir de su domicilio o está intentando pues romper, digamos, el aislamiento obligatorio. Pero no es necesario, por ejemplo, que el Estado pueda implementar, además del rastreo satelital, que se disponga, por ejemplo, la intervención de sus llamadas telefónicas, no solamente a esta persona, sino cualquier familiar que está viviendo ahí, en el domicilio, o inclusive cualquier persona que efectúe una llamada a esta persona que está contagiada o sea, las personas que están, perdón, se le han dispuesto el aislamiento obligatorio, ¿sí? Entonces, ya vemos aquí que si se implementaría esa medida, ya no estamos cumpliendo con la finalidad, sino que estamos irrespetando el principio de proporcionalidad, porque ¿de qué me sirve a mí? ¿O cuál es la necesidad de tener o disponer la intervención telefónica, de las llamadas telefónicas, ¿sí? Si al final de cuentas lo que yo quiero es controlar que esta persona no salga del domicilio? Es decir, la finalidad como tal de implementar la intervención de llamadas no responde al objetivo que es salvaguardar el interés público. Por lo tanto, si no hay esa compatibilidad, entonces se está irrespetando el principio de proporcionalidad, lo cual vulnera el derecho que tiene el particular en sí. Por lo tanto, solo para concluir esta parte, el hecho de que el Estado como tal pueda implementar las medidas que le permitirá salvaguardar el interés público, entonces obviamente está permitido, pero eso no significa que pueda privar o pueda suspender de manera total el derecho a la protección de datos personales. Recordemos que este derecho no está para estropear o para fastidiar las operaciones que haga el Estado. No, eso no busca el derecho como tal. Lo que simplemente busca el derecho es encontrar una armonización entre la medida que adopte y la protección de la privacidad o intimidad de la persona, ¿sí? Bajo ninguna circunstancia vamos a decir que, bueno, ¿qué es más importante? ¿El derecho a la salud de todos los ciudadanos o la privacidad? Es que no se trata de eso. Nunca he manifestado que hay una contradicción en este tipo de derechos. Simplemente lo que se está buscando es que en época de crisis como tal, sabemos que se tienen que romper ciertas reglas. Ya les mencioné una, que es el tema del consentimiento previo. Pero eso no significa que podamos pisotear en su totalidad las reglas que permiten a una persona tener algo de seguridad en cuanto a su información personal. Tomando en cuenta que nuestra cultura es pésima, que cualquier cosa que nos llega a nuestro celular, inmediatamente lo divulgamos. Entonces, justamente el derecho lo que busca es eso, tratar de buscar una armonización entre la privacidad como tal y también salvaguardar el interés público. Lo de las redes sociales lo hablaré en un momento, ¿sí? Bien, ahora, con respecto al tratamiento de los datos personales, pero en cuanto a las personas privadas o las personas que están sujetas al régimen privado,
Entiéndase, por ejemplo, las empresas o sea, de telecomunicaciones, o sea, las operadoras de telefonía, también puede ser las clínicas privadas o inclusive un médico privado. Es obvio que también van a manejar información personal, ¿sí? También es obvio que van a manejar información sensible con respecto a la salud. Por lo tanto, es válido que una clínica privada, por ejemplo, tenga que informar al Ministerio de Salud Pública, pues, el pasado clínico o la historia de salud de una persona en particular. O el médico que está tratando a una persona que está con síntomas o que ya se le ha diagnosticado este terrible virus, obviamente tiene la obligación de comunicar al Ministerio de Salud Pública para efectos de controlar y bueno, pues hacer la evaluación respectiva, pues, ¿no? Aquí obviamente está, digamos, validado el actuar de esta persona, pero el hecho de que puedan hacer ese tipo de actos, no es que también están exentos de privar o de suspender este importante derecho. Ellos también tienen que cumplir, tienen que respetar en la protección de los datos, o sea, la protección en sí de la información personal, ¿sí? Eh, yo he notado que muchas empresas están aprovechando esta situación para poder manejar información personal e incluso hasta sensible de personas. Y eso es muy lamentable, pues, ¿no? Puede ser que en ciertas ocasiones lo hagan con una buena finalidad, pero asimismo la finalidad como tal, por más buena que sea, igual tiene que respetar lo que contempla la norma en sí. Voy a poner un caso puntual. No sé si ustedes han visto que cierta operadora de telefonía pues les mandó un mensaje para ejercer una campaña que se llama Quédate en casa. Y esta campaña manifestaba porque si te quedabas en casa hasta cierta fecha, te regalaba 500 megas en datos. Lo curioso de esta campaña es que esta operadora no es que estaba solicitando el consentimiento del usuario, simplemente le estaba informando, lo que daba a entender que ya estaba sujeto a un rastreo, porque ¿cómo más puede la operadora de telefonía saber si es que saliste de casa? Pues a través del rastreo de tu teléfono, es la única manera. Y ese es un servicio, o sea, perdón, esa es una operación que no responde al servicio que uno contrató, porque yo no contraté con la operadora para que me rastree. Yo contraté con la operadora para que me brinde los servicios de telecomunicaciones. Entonces vemos aquí que hay un actuar que escapa del servicio como tal. Entonces, si escapa del contrato, del servicio que yo contraté, entonces este servicio tiene que estar respaldado por la ley o por el mismo particular. Como la ley no respalda eso, porque la autoridad pública en ningún momento le dijo, ¿sabes qué? Haz esta campaña. No, en ningún momento lo dijo. Pero como no está respaldado, entonces necesita el consentimiento del particular. Sin embargo, en este caso puntual, la operadora nunca pidió el consentimiento del particular. Lo que simplemente le hizo es informarle sobre la campaña. Y bueno, pues obviamente yo sé que quizás el objetivo sea bueno, de crear conciencia para que las personas se queden en casa y evitar así más contagios. Y está bien, es loable, es comprensible, pero asimismo deben cumplir con una sencilla regla, obtener el consentimiento del particular, ¿sí? Nadie les impedía para que ellos pidan el permiso o la autorización del particular para que puedan realizar el monitoreo respectivo y así pues vigilar que no salgan de su hogar y darle pues el premio que son los 500 megabytes en datos, ¿no? Pero bueno, en todo caso es algo que sí me llamó la atención. Ahora voy a referirme con el tema de los medios de comunicación. Obviamente los medios de comunicación tienen el deber de informar cualquier noticia de interés público o de relevancia pública. Y obviamente cualquier situación que tenga que ver con lo que es la pandemia, ¿sí? Ya sea sus estadísticas, ya sea cuántas personas están ya curadas, recuperadas, fallecidas, etcétera. Todo eso es información de relevancia pública y está bien. Pero es lógico que para que ellos puedan ofrecer este tipo de información al público necesitan manejar datos personales, ¿sí? Obviamente los medios de comunicación, y especialmente ellos, deben respetar el principio de proporcionalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener un medio de difusión masiva, como es el periódico o son los canales de televisión, es lógico pues que si uno publica algo, o sea, hace la difusión respectiva como tal, es muy difícil que eso se borre, e inclusive pues va a quedar ya en la eternidad, ya sea, ya sea pues como una noticia que vulneró mi privacidad, o ya sea como una noticia pues que
simplemente causó cierto malestar para el usuario, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si un canal o un determinado periódico quiere publicar que esta persona en sí murió, pues, y nadie lo atendió y está en la calle, bueno, obviamente es una noticia lamentable. Y es válido que se lo publique en la prensa, pero no es necesario, por ejemplo, que se publique el cuerpo entero de la persona o inclusive la identificación de la persona. ¿Con el ánimo de qué? ¿Cuál que era lo importante? Saber lo que ocurrió en sí de esta persona para ver cómo está la situación de la ciudad o del país, o saber la identificación de esa persona. No era necesario saber la identificación de la persona. Y es lamentable porque muchos medios de prensa, que no va a decir el nombre, no tienen ni el más respeto a lo que tiene que ver con la intimidad, ni hablar de la prudencia en sí. O sea, publican imágenes de cuerpos, del nombre de las personas, dónde vivía, etc. Eso es ilegal, no se puede hacer eso, ¿sí? Y no pueden escudarse diciendo, pero es que esto es noticia de relevancia pública. No, es que la noticia en sí era saber, bueno, la persona como tal falleció, pero no era necesario exponer todo su cuerpo, o no era necesario revelar toda su información personal. Y dirán, pero ¿por qué no era debido? Pues primero porque no se encuadra la finalidad. Y segundo, esto puede hasta ocasionar problemas a terceros, porque va a decir, bueno, vamos a averiguar quiénes son los familiares de esta persona, y por qué no lo cuidó, y tal cosa. Créame, cuando se publican nombres o se publica cualquier información que no tenga nada que ver con la noticia, no tardan los usuarios digitales en qué, en segundos o en minutos averiguar todo el pasado, toda la vida de esa persona, familiares, amigos, etc. Fíjense el ejemplo del caso cero, de la señora que fue internada en una clínica. Publicaron fotografías, publicaron sus nombres, cómo llegó, sus familiares, dónde estuvo, etc. O sea, puedo entender que no podemos controlar la actividad de las redes sociales, pero que un medio de comunicación publique todo eso, la verdad es que es penoso. Y obviamente, pues, tendrá sus sanciones legales, ¿sí? Pero bueno, en todo caso, lo que quiero indicar es que los medios de comunicación deben también respetar, porque no están exonerados con el pretexto de decir que lo hago por libertad de información. No pueden vulnerar la privacidad o la intimidad de la persona. Ellos también deben respetar, sobre todo, el principio de proporcionalidad que está contemplado en el derecho de la protección de datos personales. Y como último punto, quisiera manifestar el tema de la conducta en redes sociales. Ya lo he indicado, y no solamente en este espacio, sino en clases, en otros seminarios, etcétera, pues, ¿no? No podemos controlar la actividad en las redes sociales. Lamentablemente, si alguien ve algo, lo publica, lo difunde y eso ya quedará en la eternidad, ¿sí? La mala costumbre de nosotros, ¿sí? Es que creemos que todo lo que vemos afuera, o todo lo que podamos percibir, tiene que ser grabado, tiene que ser difundido, ¿sí? Muchas veces lo hacen con el ánimo de crear un morbo. A veces lo hacen con una finalidad que ni ellos mismos comprenden, porque uno dice, bueno, lo hago pero para que la gente sepa, o también lo hago para efectos de también ser popular y que me sigan en redes sociales. La verdad, no es comprensible en sí el actuar de las personas, pero lo que sí podemos decir es que no podemos, digo, el derecho como tal no puede tampoco estar en cada individuo sobre controlar qué va a difundir. Por ejemplo, el otro día yo vi que en redes sociales que fue retuiteado por un medio de comunicación, que una persona grabó cómo estaban sacando una persona, o sea, un cadáver que aparentemente era del vecino, pues, ¿no? Diciendo, bueno, murió por coronavirus y aquí está, lo están sacando y todo, y lo grabó. ¿Cuál era la finalidad? O sea, ¿cuál era el objetivo de grabar a los funcionarios de salud sacando el cuerpo y decir, bueno, aquí está, mi vecino murió, qué pena, lo grabé, ahora lo difundo, y eso se difundió y todo, que hasta un medio de comunicación también tuvo que retuitear, o sea, difundirlo también. ¿Cuál es la necesidad? Va a decir esa persona, es que lo hago para efectos de que sepan que aquí también hay, que tiene que haber más fumigación, bla, bla, bla. No era necesario. Y esa finalidad no es aceptable bajo la órbita jurídica. ¿Por qué? Porque yo, como tal, en primer lugar, no soy una persona que me dedique a informar, no soy un medio de comunicación. Yo sé que tengo libertad para poder investigar y poder, digamos, acceder a la información como tal, pero yo no puedo difundir eh, el cuerpo de una persona que está saliendo en redes sociales con el pretexto de decir que, bueno, lo hago para efecto que las autoridades sepan y tienen que venir aquí y tienen que resguardar. No,
Por último, si esta persona quería o tenía la intención de que el Estado tiene que, o las autoridades tienen que poner más atención en ese sector en particular, bueno, pues envíaselo a un canal interno o envíaselo directamente a la autoridad para que lo haga, pero no tienes que hacerlo por redes sociales. Peor aún, en un escenario que no tiene nada que ver con ya sea con denuncia o ya sea para efectos de pedir una especie de auxilio, pues, ¿no? Pero aquí viene otro problema, y es que el problema aquí, que estamos acostumbrados que solamente tenemos que atender las emergencias o las quejas que publicamos en redes sociales, el resto no importa. Entonces, eso ya es una mala costumbre que hasta las autoridades tienen, porque si una autoridad ve que han publicado, han difundido esta noticia, qué sé yo, que rebase los 100 tweets, perdón, retweets, o los 100 me gusta, lo que sea, entonces las autoridades recién acceden o recién actúan como tal, pero no debería haber hecho, o sea, no debería recién actuar bajo esas circunstancias, debería actuar siempre, no necesariamente que alguien publique o difunda en un escenario que, repito, no es el adecuado para denunciar o para tener una emergencia. Pero bueno, en todo caso, pues, seguiremos en este problema porque el derecho, como les indiqué, no puede estar al lado de cada persona para determinar o advertirle que no puede publicar eso en sus redes sociales. Bien, y solamente para finalizar esta intervención, tenemos que indicar que actualmente nuestro país no cuenta con una ley que trate o que regule, perdón, el tratamiento de los datos personales. Entiendo que hay una propuesta de ley, creo que es la tercera, que se está discutiendo, pero a raíz de todos estos problemas, pues creo que aún vamos a quedar, eso va a quedar, digamos, en stand-by, o sea, va a quedar dormido, y no vamos a tener una ley en sí. Sin embargo, el derecho a la protección de datos personales está consagrado en el artículo 66, numeral 19 de la Constitución, y recordemos que de acuerdo al mismo artículo 11 de la Constitución, numeral 13, el hecho de que un derecho como tal no esté contemplado en una ley no es pretexto para que las autoridades lo desconozcan o que una persona lo desconozca en sí. Es decir, nadie puede, a pretexto de que no hay ley, desconocer un derecho constitucional. Por lo tanto, si bien es cierto que no tenemos ley que regule el tratamiento de los datos personales, está de todas formas consagrado en nuestra Constitución. Y si una persona se considera vulnerada o afectada en su información personal, por ahora, lo único que podría interponer para efectos de reclamo es la garantía jurisdiccional del habeas data, ¿sí? Presentándolo, pues, primero el requerimiento previo, y si ese requerimiento previo no es atendido, ya sea que ustedes estén pidiendo el acceso, es decir, saber qué información tienen sobre mí, o pedir la eliminación de esa información como tal, entonces procederá la demanda ante un juez constitucional. Bien, hasta aquí mi intervención. Nuevamente, gracias a la EDUC por haberme invitado a esta charla. Espero que les haya agradado y estoy presto a resolver cualquier inquietud que tengan. Asimismo, pues les deseo bastante salud y bienestar a todos ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, a continuación iniciaremos con las preguntas. Voy a dar paso a inicialmente unas preguntas que le realizaron al abogado Alfredo, tanto en el chat de preguntas como en la inscripción en el foro, y ya las tengo organizadas. Voy a preguntar primero al doctor Alfredo. La primera pregunta es, los libros que han sido digitalizados y se encuentran en internet conservan derechos de autor, es decir, ¿se puede reclamar este derecho? Está apagado su micrófono, abogado Alfredo. Lo volvió a apagar. Ya. Gracias. ¿Ahí sí? Sí. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? ¿Sí? Sí. Sí, a ver. Justo aquí veo, por si acaso, hago la aclaración, porque veo que aquí hay una barra de preguntas que se ha abierto, no sé si son las mismas preguntas. Sí, igual ya las anoté. Sí, creo que es más fácil, las voy contestando, las voy leyendo, las voy contestando, creo yo, para dar de más dinamismo. Ya listo, está bien. Sí, no hay problema. Pero vamos con esta primera pregunta. A ver, un libro digitalizado, si no está en el dominio público, tiene todavía todos los derechos de autor presentes. Por ejemplo, yo he publicado 2 libros digitales, uno que se llama Por Cliente de Actual Pop
y otro que se llamaba Pensando Diferente. Ahí lo que he estado utilizando yo es el derecho de puesta a disposición del público, es decir, cualquier persona se lo puede descargar, pero los libros digitales, a efectos de derecho de autor, es como un libro físico, pueden ejercer los mismos derechos. En teoría, no pueden, en un libro digital no puede ser, salvo que se tenga autorización, no puede ser impreso, no puede ser distribuido en físico, porque por ahí yo me he enterado que hay personas, incluso me pasó que en una audiencia, un colega contrario había llevado mi libro impreso para citar mis propias palabras en contra mía en una audiencia, supuestamente, que no decían lo mismo, ¿no? Pero se dan. Entonces, a menos que el libro esté en el dominio público, no puede hacerse, no puede comercializarse libremente. Google tuvo un problema incluso porque tenían ellos un proyecto de digitalizar todos los libros del mundo para que las personas los puedan consultar. Tuvieron muchos litigios, al final llegaron a una especie de acuerdo, pero lo que se llegó, digamos, la decisión fue de que Google podía publicar todos los libros del mundo, pero solamente ciertas partes. Por eso es que hay una parte que se llama Google Books, que ustedes puedan ver solamente ciertas partes de libros que se han publicado. Entonces la respuesta es sí. Entonces, si les parece, puedo ir leyendo las preguntas que están aquí, no sé si son las mismas que están allá. Sí, son las mismas para el abogado Cuadros y dos que no están en el chat, que luego las voy a pasar, ¿ya? Ah, ya. ¿Y cuáles son los abogados Cuadros? No. Ah, la abogado Javier. Ah, ya. Entonces, voy primero con las que están dirigidas a mí en todo caso. Bueno, estamos de los libros digitalizados, de David Valareso. Luego de esto, John Jiménez me pregunta, ¿cuál es la acción de derecho internacional para proteger el derecho de autor? Teniendo en cuenta que a pesar de las normas que prohíben el derecho de autor, parece que no hay efectividad, ya que aún se siguen comercializando copias de obras, especialmente películas, canciones, etc. Bueno, hay dos cuestiones. Primero, hay varios tratados internacionales suscritos. Uno de estos es el Convenio de Berna, que es el convenio madre, se puede decir, de derecho de autor. Hay también convenios firmados a raíz de la Organización Mundial de Comercio y también de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que de una u otra forma existen que haya protección internacional de las obras. Hay un principio que se llama el trato nacional, que es decir, que una obra puede venir del extranjero, pero tiene para todos los efectos de protección, sobre todo, un trato como una obra creada en el territorio nacional. Muchas legislaciones, a raíz de que hay muchos tratados internacionales, son muy parecidas en este aspecto. Por ponerles un caso, hace algunos años atrás, cuando se estrenó la película de Los Pitufos, la primera parte, a nosotros nos contactaron, llevamos este caso con el abogado Federico Semena, porque llegó acá un circo, supuestamente de Los Pitufos, que se promocionaba como un circo que tenía autorizaciones legales de los titulares de las obras, que era la hija del autor que ya había fallecido. Lo cierto es que esto no era verdad, nos dieron la autorización a nosotros, nos confirieron el poder para proteger aquí en Ecuador y hacer las medidas legales necesarias para suspender ese evento, y así lo hicimos. Entonces, las obras extranjeras se pueden proteger en virtud de los tratados internacionales y hay una unificación muy parecida en las legislaciones. Entonces, esa es la cuestión. Otra pregunta me dice Marcelo Farías. En el 2024, cuando Mickey Mouse pase a dominio público, ¿podrán usar su imagen para hacer distintas películas y lucrarse de ellas? A ver, no estoy seguro si es el 2024, pero en efecto ya se entiende, hay muchas personas que están haciendo conteos de que personajes como Mickey Mouse, el mismo Batman, Superman van a entrar al dominio público, no me acuerdo en qué año de manera específica. Pero el tema aquí es el siguiente, solamente se podría utilizar, y esto ya es criterio personal, la primera versión de esos personajes, la versión que entra en dominio público. ¿Qué me refiero con esto? Todos conocemos que Mickey Mouse se estrenó en un corto que él está como cantando en un barquito, pero cuando uno ve ese Mickey Mouse, ve que es muy diferente al Mickey Mouse que tenemos el día de hoy. Esa última versión, esos cambios que ha sufrido Mickey Mouse, esa última versión no se puede utilizar, se puede utilizar la versión original, la versión que entra en dominio público. Esto es si es que el Congreso de los Estados Unidos no aprueba una ley para ampliar el plazo de protección de los derechos de propiedad intelectual, porque ya han pasado en otras ocasiones, tengo entendido que no lo ha hecho, es decir, que ha subido el periodo de protección, pero no lo ha hecho, pero en todo caso lo que podríamos aprovechar es la primera versión de esos personajes, no las versiones que se han dado después, que son las más populares. Otra pregunta si me permiten un minuto, Madeline, a ver, Marcelo Farías, Kenneth Vladimir. Los hechos reales, dice, lo prudente es que se acceda a un debido permiso de los personajes que se involucran o por ser dominio público no sucede nada, claro, respetando la integridad. Si son hechos reales, hechos de relevancia pública, no debería haber algún problema en publicarlos. El tema está aquí en que si uno hacer una obra basada en hechos reales sobre personajes que están vivos y se los retrata bajo una luz negativa, me puedo estar exponiendo a una demanda por daño moral. Porque una cosa es publicar, que no me lo pueden prohibir por un hecho público, y otra cosa es los resultados de esa publicación o cómo yo retrato a esa persona en esa publicación. Otra pregunta dice, doctor, buenas tardes, ¿dónde puedo descargar el libro Pop? Puede descargarse
No tengo el link porque el link es largo. Si me puede seguir en mi cuenta de Twitter, que es _Alfredo Cuadros, lo voy a poner en unos minutos para que lo pueda descargar, obviamente respetando los derechos para la integridad y paternidad y no sacando copias de libros. Eso les agradecería mucho, respetando el derecho de autor. ¿Qué más dice? Ya, y eso creo que son todas las preguntas en este. Aquí otra más que veo para mí. Una vez más, bueno, de Mickey Mouse, que ya contestamos, y yo creo que eso sería todo. Le vienen para el abogado Javier. Aquí hay otros. Tengo una pregunta más. Javier Mosquera, si me permitan, dice el doctor Alfredo Cuadro, ¿qué pasa con las empresas que se dedican a las fiestas infantiles y usan personajes de toda índole? ¿Cuál es la sanción que se le imponen a dichas empresas o pagan para el uso de dichos personajes? Muchas veces se permiten ciertos usos de las obras, algo que se llama la parodia o también el pastiche. El pastiche es en concreto el uso de ciertas obras sin fin, digamos, humorístico, como son las parodias. La parodia es una excepción de la propiedad intelectual, que yo puedo utilizar una obra o un personaje, pero con un fin paródico, siempre y cuando no se llegue a confundir con la obra original. Pero estas empresas dudo mucho que tengan autorización para utilizar los personajes específicos. El tema es que creo que son tan poco relevantes a nivel económico que no justifica el costo-beneficio de iniciar una acción legal. Pero si es que ya se vuelve un uso ya más grande, ahí sí puede haber un caso en que pueden ya caer en una infracción. A mí sí me ha tocado conocer casos de que, por ejemplo, compañías que venden camisetas sin autorización de superhéroes, estampados y todo eso, que se les envía una carta y se dice, oigan, ustedes no están autorizados para utilizar estos personajes y utilizar un comercio, comercializarlos, ponerlos en camiseta y venderlos. No están autorizados, ustedes no tienen autorización. Pero cuando me doy cuenta que esto se decide actuar, cuando ya tiene una relevancia económica. Si no tiene una relevancia económica fuerte, lo veo difícil en verdad que se vaya a accionar. Aquí otra pregunta solamente rápida, dice, ¿cómo se podría relacionar cuando se patente una idea? Las ideas no se patentan, lo único que se patentan son las invenciones. Entonces, una idea no se puede patentar. Entonces, eso es lo que quería comentar. Entonces, muchas gracias. Insisto, voy a poner en mi cuenta de Twitter, para los que quieran descargarse, la voy a volver a publicar en mi Twitter el link de descarga, y por favor respeten los derechos morales de propiedad intelectual. Muchas gracias con todos. Quedo en la orden si tienen una otra pregunta. Gracias. Abogado Javier, pegué unas preguntas ahí en el chat para que las pueda leer si desea. A ver, voy a leer de acuerdo al orden que tengo. Si se me escapa uno, me avisa, ¿sí? A ver. Tengo aquí una que dice, buenas tardes, excelente intervención, gracias. Me preguntaba si usted cree que puede hablarnos del derecho a la protección de datos personales de carácter personal como derecho humano. Bueno, para ser un poco conciso con esto, lo que pasa es que la precuela de ser catalogado como derecho humano, el derecho a la protección de datos personales, se encontraba el derecho a la intimidad. Obviamente solo se enfocaba en la esfera, digamos, más sensible de la persona. Sin embargo, a raíz de el avance de la tecnología como tal, se ha verificado pues que muchas personas como tal están, o sea, muchas empresas en sí, están tratando nuestra información personal que no necesariamente va a la esfera íntima, sino que es nuestra información personal que no podrían ellos decir como nuestra información íntima, entonces simplemente no puede aplicarse el mismo rigor o la misma importancia como es el derecho a la intimidad, que sí estaba consagrado como un derecho humano o un derecho fundamental. Entonces, a raíz de eso fue que el derecho tuvo que acoplarse al avance de la tecnología y sobre todo digamos, al riesgo de que nuestra información personal se exponía a día, pues, ¿no? Que lo tuvo que incorporar como un derecho humano. Por ejemplo, en Europa tienen el reglamento europeo que tiene que acatar todos los países que conforman la Unión Europea. Y está catalogado el derecho a la protección de datos personales como un derecho fundamental, para que de esta forma se tenga el mismo rigor que un derecho de la intimidad en sí, y las autoridades y las personas como tal tienen que darle ese respeto máximo. Aquí en nuestro país y las personas por hecho los países como tal que han adoptado la figura del neoconstitucionalismo, sabemos que un derecho constitucional tiene que ser aplicado y garantizado por cualquier persona, sea pública o sea privada. Entonces, la razón por la cual se ha incorporado el derecho a la protección de datos personales como un derecho humano es para que todas las personas puedan respetarlo sin recibir como justificación que no tener un código solamente es aplica por determinadas circunstancias, entonces no lo pueden tocar y no puedo ser sancionado por la ley. Falso.
Ahora, con su incorporación como derecho fundamental o derecho humano, todos tenemos que respetarlo, así exista o no exista una ley, ¿sí? Espero que me haya hecho entender en ese sentido. A ver, esto para Alfredo. A ver, la equivocación en el manejo de los datos personales, como por ejemplo lo que pasó con la joven que las autoridades de una clínica dieron por fallecida por el COVID-19 y fue cremada, que luego de unas semanas apareció viva y sana, puede ser legalmente sancionada puede ser legalmente sancionada la clínica por el mal uso de la información o solo se tomará como una equivocación. Bueno, la clínica como tal sí debe responder, ¿sí? Porque si bien es cierto que la que cometió el error fue quizás una funcionaria o quizás cierto personal administrativo en sí, pero la clínica es quien responde. Por lo tanto, sí puede ser sancionada. Puede ser sancionada en la esfera civil para que indemnicen a los familiares por esta mala noticia, porque no solamente trata el hecho de que se equivocaron, sino que a raíz de esa terrible o garrafal error, eh, obviamente hubo una afectación en la moral, en la psiquis de los familiares, pensaron que estaba muerto, quizás una persona atravesaron en crisis, tuvieron que pedir cita psicológica y resulta que la persona está viva. Entonces, todo eso tendría que indemnizar. Eh, Aparte de eso, podría también hablarse el tema del servicio en sí, porque cuando ustedes, o sea, ingresan a una persona en una clínica, pues se está suscribiendo un contrato en sí. Entonces, también se podría hablar de un incumplimiento contractual. Obviamente, por el tiempo o por la situación, no, los familiares no tienen que estar viendo todas las cláusulas o quizás hasta ni firmaron un contrato. Pero también podríamos hablar de un incumplimiento contractual inclusive, pero sí, puede ser sancionado. A ver, es decir, mientras no haya ley, no se podrá sancionar los medios de comunicación. No, yo no dije eso. Yo dije que el hecho de que no haya ley no significa que todas las personas, incluyendo o especialmente los medios de comunicación, no tengan, o sea, no pueden poner como pretexto de que ya, como no hay ley, pueden hacer lo que quieran. No, sí hay sanciones, solo que todo depende de cómo se da la circunstancia, ¿sí? Porque puede ser que haya casos en que los medios de comunicación vulneren la intimidad. Si hay vulneración de la intimidad, hasta puede incurrir en un delito, que es de violación de intimidad. Si solamente vulneran datos personales, entonces o puede interponerse una habeas data, o inclusive se puede interponer una acción civil por indemnización de daños y perjuicios. O sea, no puedo decir algo general, porque hay casos especiales. Todo depende de la circunstancia en sí. Tengo otra pregunta. En los casos que manifestó que existió una vulneración de los datos personales a través de redes sociales, ¿contra quién se podría iniciar una demanda? Bueno, lo que pasa es que si podemos identificar al usuario que inició la publicación como tal, entonces contra esa persona sería, digamos, la interposición de la demanda. Yo hago una pregunta para efectos de aprendizaje, pues, ¿no? Se puede también demandar a las personas que hacen retweet o los que simplemente se encargan de difundirlo, a pesar que ellos no son los autores de la grabación o de la publicación. Pues sí, efectivamente también pueden ser sancionados. Claro, aún no tenemos esa cultura jurídica aquí, pero por ejemplo en España, muchas personas fueron sancionadas por difundir un video íntimo, ¿sí? Supuestamente por diversión, etcétera, pues no, pero todos ellos fueron sancionados, a pesar que solamente dieron el famoso retweet o solamente lo difundieron en sus grupos de WhatsApp. Todos ellos fueron sancionados porque también debe responder el que graba y difunde como el que ayuda a que eso se mantenga la difusión. ¿Contra quién contra el Estado, quien comenzó a divulgar? Bueno, ya le indiqué, pues, o sea, puede ser el que inició y las personas que contribuyen a esa difusión. Por eso es que deben tener cuidado, no difundan cosas que saben que eso puede comprometer la privacidad o la intimidad de la persona. Se puede pedir reparación por daños y perjuicios, no prejuicios. Perjuicios por el tratamiento de la información personal, puesto que no existe ningún código específico que lo respalde. Bueno, es que, como indico, todo depende de la circunstancia. Pongamos un ejemplo. Supongamos que la operadora de telefonía que yo contraté tiene como principal obligación informarme o recabar mi consentimiento para cualquier tipo de cesión de mi información de mis datos personales en sí. Y resulta pues que esta empresa no hizo caso y comenzó a ceder mi información personal de forma pues deliberada, ¿no? Obviamente aquí existiría un incumplimiento contractual. Como tú sabes, porque ya les expliqué en clase, justamente a ti,
Si hay incumplimiento contractual como tal, entonces se puede pedir la respectiva indemnización, pero todo por tema contractual. Ahora, si estamos hablando de un tema de habeas data que se puede interponer, entonces la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece que para todo tipo de garantía, incluyendo el habeas data, el juez puede ordenar en sentencia una reparación integral. Por lo tanto, una vez sustanciado esta garantía, el juez podría disponer como reparación integral, que se indemnice a esta persona, pues, ya sea de forma pecuniaria o ya sea una obligación de hacer para satisfacer moralmente a la persona, por ejemplo, disculpas públicas. Y también, pues, depende si es un delito como tal, si se denuncia por el delito de violación de intimidad, pues sabemos que el juez tiene que dictar la respectiva reparación integral, ya sea que la persona comparezca como denunciante, o sea, la víctima, o ya sea que comparezca como acusador particular, ¿no? Tengo otra pregunta. ¿Qué pasa con las empresas que se dedican a las fiestas infantiles y usan personajes de toda índole? Yo creo que ese es para ti, Alfredo. ¿Quieres responderlo ahorita o sigo yo con...? Sigo yo. Ah, ya. Ya que no existe una ley específica para la protección de datos, ¿podría acogerme al derecho a la intimidad? Bueno, el derecho a la intimidad siempre ha existido, ¿va? Lo que pasa es que si uno vulnera el derecho a la intimidad, pues tiene como principal herramienta iniciar una demanda por daño moral, ¿sí? Está en el Código Civil y obviamente pues hay bastante jurisprudencia al respecto. O si el caso también lo amerita, pues se puede interponer una denuncia por el delito a la violación a la intimidad. Lo que sí quisiera recalcar es que el COIP confunde intimidad con datos personales. Nosotros ya sabemos que no es lo mismo, pero el COIP lo confunde porque al momento que ustedes lean el artículo, que creo que es el 178, al momento de empezar la redacción dice cualquier persona que ceda, difunda, etcétera, datos personales. Entonces ahí hay una especie de confusión porque está confundiendo el COIP datos personales con datos íntimos, que no es lo mismo. En todo caso, derecho a intimidad para ser utilizado como argumento y pedir indemnización, claro, de la esfera civil y la esfera penal también. En medio de esta emergencia que estamos viviendo, ¿de qué manera se puede hacer efectivo el derecho de acceso, derecho ARCO, de las personas que superan el COVID y no desean ningún tipo de tratamiento de sus datos por parte de los centros de salud para evitar discriminaciones al momento de resentarse en la comunidad? A ver, esta pregunta es muy importante. Lo que pasa es que si, voy a ponerme de ejemplo, bueno, supongamos que o sea, a mí me diagnosticaron con este virus y ya estoy recuperado, pero obviamente pues esta información como tal va a estar reposada en los archivos del Ministerio de Salud Pública. Yo como tal no puedo pedir la eliminación, no puedo, porque esa información como tal es de relevancia pública, o sea, trasciende o rompe la primera regla que es, si yo no consentí en esa información, tiene que eliminarse. Tengo que, o sea, esa información tiene que estar obligatoriamente para efectos de estadísticas, para efectos de poder manejar posteriormente esta emergencia, etcétera, ¿no? Por tanto, no puedo pedir la eliminación. Lo que sí podría pedir es que el acceso de qué datos tiene, porque puede ser que tenga información que no tenga nada que ver con mi enfermedad, o que no responde con la finalidad que quiera tener el Estado en sí. Y esa información que es irrelevante, yo puedo pedir la eliminación como tal. Por último, también podría pedir que se implementen medidas para que mi nombre como tal no salga expuesto en diferentes partes que pueda hasta acarrear una discriminación, que ya sabemos que está prohibida por la Constitución en sí, pero hay que ser realistas. Todo lo que vemos en una pantalla dice, bueno, esta persona tuvo esto, ya, lamentablemente no lo voy a escoger o no lo voy a, para un trabajo o simplemente no lo voy a tomar en cuenta. Eso no lo podemos prever, pero sí podemos tratar de implementar medidas como por ejemplo la anonimización de los datos personales. Puedo pedir que está bien, yo sé que mi información tiene que estar ahí, pero para efectos de publicación pueden simplemente poner mis iniciales o cualquier otro tipo de identificación, pero no necesariamente Javier Cuadros Añasco. Entonces, son medidas que yo puedo implementar. Claro, por eso ese es el problema de no tener una ley. Si tuviéramos una ley, sí podríamos, o sea, los jueces tendrían una orientación de cómo aplicar esta medida, pero como no lo hay, entonces tendremos que ratificarnos en lo que ha expuesto la jurisprudencia nacional, especialmente la Corte Constitucional en sí, o también ver legislación internacional. Pero en este caso, pues, sería poder acceder a esa información y pedir la respectiva anonimización de los datos. Pero no puedo pedir la eliminación total porque
insisto, la recopilación responde a una finalidad. ¿Habría algún tipo de sanción para quienes difunden datos personales de las personas fallecidas por el COVID? Claro, o sea, hay sanción como tal de índole administrativa en sí, primero, y segundo, en la esfera civil, si es que esa difusión ocasionó un perjuicio a un bien extrapatrimonial como es la imagen o el honor, también se puede pedir una demanda pues, de indemnización. Lo que pasa es que, e insisto, si tuviéramos la ley, esta ley contempla sanciones pecuniarias en la que una entidad administrativa que es independiente del Estado pueda de oficio controlar a estas empresas, controlar a estas personas que difunden esta información y sancionarlas de oficio, con inclusive jurisdicción coactiva. Pero como no la tenemos, entonces dependerá de que si el usuario presenta la demanda correspondiente ante el juez. Bueno, Alfonso, es para ti. ¿Hasta qué punto llega el derecho a la protección de datos personales y vulneración trasciende el derecho a la intimidad? Lo que pasa es que la clasificación de datos sensibles es digamos, taxativa. Está el tema de salud, está el tema de creencias religiosas, políticas, también tenemos el tema de cualquier información que revele las partes desvestidas de una persona, ¿sí? Eso está contemplado en el proyecto de ley, ¿sí? Por eso es que, insisto otra vez, es necesario tener esta ley porque no solamente nos da orientación de cómo emplear nuestro derecho, sino que también nos da luces sobre qué comprende la intimidad. Y eso es justamente de salud, tema de creencias religiosas, políticas, y también lo que tenga que ver cualquier información con las partes desvestidas del ser humano, ¿sí? ¿Las llamadas al celular o al domicilio para venta de servicios también afectan mi derecho a la intimidad o no? No a la intimidad en sí, pero sí vulnera la privacidad, porque al hacer llamadas sin mi consentimiento de ofrecerme un producto como tal, están rompiendo con la primera regla, que es haber cedido mi información personal sin haber recabado mi consentimiento. Y ojo, para este tipo de casos, porque ¿cómo ellos obtienen esta información? A través de un contrato de adhesión. Y en el contrato de adhesión, obviamente nosotros no podemos negociar las cláusulas ni tampoco las leemos. Pero para el tema de datos personales, ¿sí? Para poder recabar el consentimiento, o sea, bueno, en este caso la ley que está en proyecto, pero también la doctrina establece que para recabar ese consentimiento tiene que ser único y aparte del contrato de adhesión. O sea, no pueden o sea, no lo pueden implementar dentro de un contrato de adhesión que nadie lo... O sea, hay que ser realistas, no todos lo leemos o simplemente no podemos negociar. Entonces, para poder recabar el consentimiento de poder ceder una información personal, el particular tiene que dar su consentimiento previo, perdón, su consentimiento expreso y aparte del contrato de adhesión. La vulneración de datos de carácter personal puede generar violencia de género. Claro, o sea, hay casos que sí podría ocasionar, pero todo depende de la situación en sí, pero sí podría haber ese, o sea, escapándonos un poco del COVID, pero véanse, por ejemplo, el tema de la ex jueza, el tema ¿cómo es? El tema creo que es Royalton, eso, de una persona que grabó a su pareja pues saliendo de un motel. Eso también fue un caso muy comentado, pues, ¿no? Que tengo entendido que sí se originó una violencia de género, ¿no? Existen, no sé si para mí, existen convenios interinstitucionales en cuanto a compartir los datos civiles de las personas. Estas instituciones que manejan estos datos son reguladas por la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Es ilegal este compartimiento de datos. Lo que pasa es que esos datos civiles que tú mencionas, o sea, digamos, son catalogados como datos públicos, porque están dentro de un registro público. Por lo tanto, esa información sí puede ser compartida para efectos de cumplir una obligación legal. Y justamente el convenio establece cuáles son las obligaciones legales. Por lo tanto, aquí no habría una ilegalidad en ese comportamiento, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia entre derecho a la intimidad y datos personales que mencionó? Lo que pasa es que el derecho a la intimidad solamente te permite pedir una indemnización de acuerdo a la vulneración en sí. En cambio, el derecho a la protección de datos personales, primero, es preventivo. Es decir, que trata digamos, coercionar a cualquier persona para que no maneje de forma abusiva tus datos personales. Primer carácter preventivo. Y segundo,
que el derecho a la protección de datos personales es mucho más amplio. No solamente te permite pedir indemnización por haber transgredido la intimidad, sino que te permite acceder, eliminar, te permite actualizar, cancelar, perdón, oponerse o inclusive aplicar el famoso derecho al olvido. Es decir, el derecho a la protección de datos personales es más amplio. En cambio, el derecho a intimidad solamente se centra en que si hay vulneración de la esfera íntima de la persona, solo te permite solicitar la respectiva indemnización por el daño, pues, ¿no? Y bueno, y aquí un individuo que se llama José Miguel García, pues dice que es muy útil, yo también considero lo mismo. Alfredo, creo que quedaron pendientes unas dos preguntas tuyas de ella. Hola, ¿ya estamos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Yo no voy a repetir lo que dije hace un momento, pero a ver, vamos a hacer las preguntas que están pendientes. Una de estas era que me están insistiendo en qué pasa con el tema de Mickey Mouse cuando pasa a dominio público, si podrá usarse la imagen para hacer distintas películas y lucrarse de ellas. En mi criterio, se podrá utilizar, pero solo la primera versión que entra en dominio público, es decir, el primer corto de Mickey Mouse, que fue ya, no me acuerdo qué año, que es una versión diferente de la que tenemos el día de hoy. Esa ahí yo creería que se podría utilizar como una obra. El tema es que dudo mucho que si esa obra tiene una trascendencia vaya a pasar desapercibido o no vaya a haber ninguna acción legal por parte de Disney, porque ellos posiblemente vayan a invocar un derecho marcario. Es muy probable que vaya a suceder, pero desde el punto de vista teórico sí se puede hacer, pero insisto, solo la primera versión, aquella que se estrenó ya en aquel corto desde hace mucho tiempo atrás, que no es la misma versión que tenemos vigente al día de hoy. Por aquí había otra pregunta. Bueno, no la encuentro, pero en concreto era que, aquí estaba, cuando se representan obras de Disney, de teatro de Disney, que acogen a un gran número de visitantes y no se pide debido permiso de Disney, ¿se podría decir que está violentando la propiedad intelectual? Ahí lo que hay que analizar es que si, por ejemplo, yo puedo hacer, como les comentaba, una obra acerca de la Bella y la Bestia, la puedo hacer sin ningún problema. Lo que no puedo hacer es utilizar esas versiones que ha popularizado Disney, concretas, en mi obra. Si lo hago, estoy incurriendo en una infracción a los derechos de autor y es probable que se me puedan iniciar acciones. El tema es que vuelvo a lo mismo. Estas compañías grandes solamente actúan cuando ven que en verdad hay un perjuicio económico, cuando ha trascendido mucho. Si no hay un perjuicio económico grande, en verdad veo muy difícil, ya en la práctica, temas de costo-beneficio que inicien una acción. Pero si yo hago una obra, es como el tema de los pitufos, yo hago una obra en su momento utilizando tal cual los personajes como los han sido popularizados y recreados por Disney, como el ejemplo se ha planteado, estoy cometiendo una infracción que está sujeta a una posible acción legal. Y eso creo que son todas las preguntas, creo que eran 2 preguntas pendientes. Eso creo que es todo. Sí. Creo que es todo. Bueno, muchas gracias otra vez. Muchas gracias a los dos ponentes. Con eso concluimos el foro y esperamos contar con ustedes en próximas ocasiones que tengamos alguna actividad académica. Nos haría mucho gusto poder mantener ese tipo de actividades para los estudiantes que se encuentran en casa y seguir incentivando la academia de nuestros hogares. Bueno, muchas gracias a todos los que asistieron y espero se encuentren bien en sus casas y vernos pronto.